Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias del Principio Divino. Anteriormente habíamos visto la introducción de que el Principio Divino tiene tres partes fundamentales, como el ideal, que son esas leyes y principios como un medio para establecer la felicidad en conjunto. Vimos también la pérdida de la visión de este ideal y de la intensa búsqueda del ser humano de recuperarse justamente. En esta ocasión vamos a ver más en detalle acerca de la primera parte, del ideal. Es decir, esta conferencia se llama Los principios de la creación, el cual, como dice el título, vamos a ver acerca de las leyes y normas que rigen todo lo creado, todo lo que existe. Vamos inclusive a dar respuestas acerca de preguntas fundamentales, como si hay algún origen del ser humano, hay alguna causa, hay vida después de la muerte, cómo se establecen los fenómenos físicos que nosotros percibimos, y mucho más en detalle. Lo vamos a ver a través de tres leyes principales que nos revela el principio divino. Una se llama ley de causalidad, el cual nos dice que todo lo que nosotros percibimos es una manifestación, es un resultado, es decir, es un efecto. Y que todo efecto tiene un origen, es decir, una causa, que le da dirección, sentido y propósito. Pero el efecto que nosotros percibimos con nuestros cinco sentidos es visible, sin embargo la causa es invisible. Pero esta causa se deja ver manifestada a través del efecto, es decir, que hay una relación directa entre estos dos aspectos. Como por ejemplo, desde analizar cualquier movimiento que percibimos, como esta fibra que está cayendo. Claramente en posición de efecto es el movimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que causa que las cosas se caigan o cuando nosotros aplicamos? ¿Qué aplicamos a los objetos cuando los queremos desplazar? Es justamente la fuerza. Sin embargo, si les preguntase cuál es el aspecto de la fuerza, realmente no lo sabemos porque es invisible. Pero esta fuerza se deja ver manifestada a través del movimiento. Inclusive, ¿qué hace el método científico? Para conocer la fuerza, estudia el movimiento. Así puede determinar características como la velocidad, dirección, aceleración y mucho más. Predecir justamente el movimiento futuro y de cómo viene. Además, también esta ley nos permite darnos cuenta de que cuando analizamos cualquier obra, cualquier elemento, esta fibra, una mesa, una obra artística, inclusive una obra arquitectónica, cualquiera que sea que tomemos de ejemplo, claramente están manifestando una función, porque todas las cosas que existen tienen un propósito por el cual ser utilizadas, porque claramente alguien lo tuvo que crear, alguien diseñó esa función. Más allá de las personas o del rol de esa persona, es su mente que está en esa posición de causa primera, en el cual surge la idea, la motivación, la inspiración de realizar estas obras. Todo producto de la mente del artista, el cual justamente este artista se deja ver reflejado en sus obras. Lo vemos más en lo que son las canciones, los libros, las esculturas. Podemos incluso conocer aspectos de la personalidad del artista, que estaba sintiendo al momento de crearlo. Y ahora, dándonos cuenta de esto, nos ponemos a analizar todo este plano de la existencia, nosotros mismos también. Claramente, estamos en una posición de efecto. Nosotros y todo el plano que existe, todo el cosmos. Podríamos decir, entonces, si tiene una causa o no. Nosotros vemos que todas las cosas tienen una causa. Cuanto más el cosmos, que vemos su complejidad en cualquier aspecto que analicemos, desde lo más pequeño, como el mundo atómico,
siguiendo leyes y principios que se ven en paralelo con los sistemas solares, de las galaxias inclusive. Vemos como en cualquier parte rigen estos principios para el equilibrio, la armonía y la estabilidad de todas las especies que viven en conjunto. Claramente, inclusive a medida que vamos conociendo más el universo, nos van cerrando más la idea de que no puede ser producto de algo azaroso, algo del azar, que cree leyes y principios para que rija todo tan armoniosamente, inclusive que genere belleza y mucho más. Claramente hay una causa en el cual surgen todos estos aspectos que estamos viendo en nuestro plano de la existencia. Sin embargo, esta causa que le dio origen es conocida por muchos nombres, como Alá, Jehová, fuerza inteligente, conciencia universal. Son todos términos para referirse a lo mismo. Por eso el principio divino, por convención, utiliza el término de Dios como ser causal. Pero no quiere decir que no puede ir otro nombre. Acá lo importante es que claramente tenemos una causa que nos creó con cierto propósito. Es decir que, inclusive, hay una relación, así como lo vimos en estos ejemplos. A pesar de que es invisible, es verdad, ¿cómo podríamos hacer para conocerlo? Porque claramente no podemos hablar la posibilidad de que no exista. Porque hay muchas cosas invisibles en este universo que existen. Se dejan ver reflejado a través de sus efectos. Así como, inclusive teológicamente, lo dice Romanos 1:20. Porque lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia del hombre, su poder eterno y divinidad, de forma que es inexcusable. Inclusive, San Pablo, hace miles de años ya, nos había dado el método para conocer a Dios. Es a través de estudiar el cosmos. Entonces, ¿qué queremos destacar acá? Que para conocer a Dios, que es invisible, tenemos que analizar este plano de efecto de la existencia, el cosmos. Por eso a continuación vamos a ver un análisis del cosmos, de que estudiando en diferentes reinos, hay características que se repiten y que están en común en cada uno de ellos. Es decir, son características duales, que están presentes en todos. Entonces, vamos a ver en más detalle solamente dos pares de ellas. El primero que vamos a analizar dentro del reino del ser humano, el reino animal, siguiendo por el vegetal, y como por último el reino mineral, es la característica de positividad y negatividad, o masculinidad y feminidad. No quiere decir que es bueno y malo, quiere decir que son polaridades, opuestas pero complementarias. Cada una necesita de la otra para el resultado de la multiplicación de cada una de estos reinos. Lo vemos reflejado en el ser humano como el varón y la mujer, el macho y la hembra en el reino animal. El reino vegetal también posee aparatos reproductores, conocidos como estambre y pistilo, el cual se pueden encontrar en plantas diferentes como en la misma planta, que son plantas hermafroditas, pero tienen ambos aparatos reproductores. Y en el reino animal, en lo que son reino mineral, en lo que son las partículas, átomos y moléculas, vemos que están presentes las cargas positivas, las cargas negativas, como protón-electrón, catión-anión y demás. El siguiente par de características que vamos a ver es aún más fundamental que positividad y negatividad. Estos sí son términos nuevos, se llaman carácter interno y forma externa. El cual,
El carácter interno es la esencia de cada uno de los seres de estos reinos. Y esa esencia es invisible, pero se deja ver reflejada en una forma externa. Es decir, que ambas están también interrelacionadas. ¿Cómo se ven presentes estas características? En el ser humano es a través de la mente y el cuerpo, el cual todo lo que nosotros estamos manifestando en nuestras acciones está previamente analizado y ejecutado en la mente. Además, estas características también las vemos presentes en los demás reinos subsiguientes. En el reino animal también vemos un comportamiento interno, más como instinto o mente animal, el cual manifiestan con su cuerpo. Por ejemplo, maneras de supervivencia cuando están contentos o felices, o tristes, enojados, con rabia. Lo vemos más en los animales más presentes a nosotros como los perros. Inclusive si les queremos educar, ellos también tienen una manera de aprendizaje. Inclusive el reino vegetal lo vemos más en experimentos que se hacen con las plantas, de que cuando las plantas no tienen los elementos necesarios para sobrevivir, ellas empiezan a buscarlos. Como por ejemplo, el sol, si no tienen acceso, no pueden generar fotosíntesis, que es el proceso para generar sus alimentos. Entonces la planta empieza a torcer sus tallos para poder alcanzar la luz solar. Por eso vemos que algunas plantas crecen torcidas, porque están buscando la manera de sobrevivir. Inclusive vemos las plantas carnívoras, las plantas que expanden más sus raíces para buscar el agua y mucho más. Claramente nos muestra este carácter en una mente vegetal y lo dejan ver reflejado en su cuerpo vegetal. Ahora nos ponemos a pensar, ¿acaso el reino mineral tiene un carácter interno? Nosotros conocemos estos tres subreinos, el cual no vemos un comportamiento caótico, vemos que cada elemento, cada partícula, cada átomo, cada molécula sigue un propósito, sigue normas y principios para establecer una sustancia más compleja. Las partículas se combinan para establecer átomos, los átomos para moléculas y las moléculas para establecer la materia que está compuesta por todos los reinos superiores. Justamente este comportamiento, el cual nos permite, inclusive, que existan las materias de física, fisicoquímica, química, termodinámica. Si no siguieran este comportamiento, no podríamos estudiarlos. Este comportamiento, que es esa naturaleza que direcciona cada elemento para ser un elemento superior, se denomina naturaleza directriz inherente, el cual se deja ver reflejado a través de lo que es la materia y la energía. Entonces, ahora nos ponemos a pensar, ¿no? Y vemos estas características presentes en todos los reinos. Claramente, vemos que es un sistema de pares interconectados en el cual todos los seres están conectados con el único propósito de la supervivencia de todos los seres. Vemos que no hay posibilidad del azar. Pensar que fue producto del azar esta armonía es como considerar que tienen un reloj desarmado y lo tiran al aire pensando que hay una posibilidad de que cada pieza encastre, se ajuste y apriete con la correcta para que dé las horas, minutos y segundos. Claramente eso es muy poco probable, casi imposible. ¿Cuánto más este universo? Entonces, ¿para qué estábamos analizando estas características? Teniendo en cuenta lo anterior, todo esto que está en posición de efecto, que nosotros percibimos y lo estudiamos, ¿de dónde proviene? Vimos que todo efecto proviene de una causa. Es decir, que si estas características están presentes en el efecto,
es porque estuvieron primero presentes en la causa. Es decir, que Dios, siendo la causa, es el que posee estas características y las deja ver reflejadas en los siguientes reinos. Es decir, que Dios tiene positividad y negatividad originales, y carácter interno y una forma externa originales. Entonces, acá estamos revelando un primer pantallazo de las características y atributos de Dios: positividad, negatividad y carácter interno y forma externa. Si bien es una manera bastante deductiva, lógica y sistemática de conocer a Dios, ¿cómo podríamos conocerlo más en profundidad? Bueno, así como estudiamos las obras de un artista para conocer su motivación, su personalidad, ¿cuál de sus obras analizarían más? Claramente es en la obra que más puso su empeño, en la que más devoción y más se deja ver reflejado. En este caso, sería el ser más complejo. ¿Cuál creen que debemos analizar para conocer más a Dios? Claramente el reino del ser humano. Entonces, para poder revelar más características de Dios, el principio divino hace un análisis del ser humano. Entonces, vamos a ver a continuación, que estudiándonos a nosotros mismos, podemos conocer más a este ser causal, a Dios. Entonces, el ser humano, como vimos, tiene una forma externa, que es su cuerpo, y un carácter interno, que es su mente, y la positividad y negatividad, varón y mujer. Si nosotros, siendo seres efecto, tenemos estas características, es porque provienen de la causa. Es decir, que Dios también posee forma externa, carácter interno y positividad y negatividad. Entonces, el carácter interno. Si analizamos nuestra mente, tenemos tres funciones principales que definen nuestra personalidad: lo que es la emoción, el intelecto y la voluntad. La emoción, como esa capacidad de tener los sentimientos, de alegría, felicidad, tristeza, enojo también. El intelecto, de poder razonar, investigar, analizar, comparar. Y la voluntad, la capacidad de desear, anhelar, de actuar. Si nosotros tenemos y reflejamos este comportamiento, es porque provienen de Dios. Esto quiere decir que Dios también tiene emoción, intelecto y voluntad. Si bien estas dos son más obvias, esta es la importante: que Dios también puede sentir tanto felicidad como tristeza, enojo y alegría a la vez. Ahora, analizando la forma externa. En el ser humano lo vemos reflejado en su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la forma externa de Dios? Porque según esta ley, tiene que tener una. Entonces, si analizamos todas las formas externas, vamos a entender mejor cómo se deja ver manifestado Dios. Vemos que el común de todas las formas externas de este universo es la energía que está presente en todo. Y Dios, siendo la causa, es la causa de la energía. Por eso se le denomina primera energía universal como su forma externa, el cual es como la fuente de poder que alimenta a todo ente de este universo. Para que se entienda mejor, es como la electricidad. Cuando compramos un foco en la ferretería, ¿acaso lo compramos con la energía suficiente para que ilumine? Claramente no. Entonces, ¿de dónde viene la energía? Viene de una fuente que viaja a través de los cables. Justamente es de norte o de sur. Vendría a ser como Dios, que brinda
su energía para que podamos alumbrar y conectar todos los aparatos para que funcionen. De la misma manera, funciona Dios, brindando su energía a todos los seres existentes. Pero más allá de carácter interno y forma externa, ¿cómo podríamos conocer más? Hay un factor muy importante en el ser humano, que es justamente su núcleo, el cual es el corazón. No el corazón anatómico, sino el corazón del sentimiento, el cual es ese impulso irrefrenable de poder dar amor y también ser correspondido, el cual este corazón nosotros lo manifestamos a través de estas tres funciones, justamente para la convivencia del otro. Lo vemos más en nuestro ámbito familiar. Si nosotros como humanidad tenemos corazón, es porque provienen de Dios, que es la causa. Es decir, que Dios también es un ser de corazón. Y acá estamos explicando bueno, ¿por qué tuvo que crear Dios? Es justamente de hacerlo por amor, de tener entonces una relación que es recíproca, de dar y recibir. El cual Jesús fue el primero que reveló que esta relación que tenemos con la causa no es una relación tan distante, sino que es una relación de padres e hijos. Es decir, si vemos y nos vamos a reflexionar, el ser humano fue el último ser que apareció en todo el cosmos, empezando por este orden. Es como cuando unos padres están esperando a sus hijos y antes de que aparezca, preparan el ambiente, preparan el cuarto, la cuna, todos los detalles y que no le haga falta nada. Justamente el ser humano aparece ya cuando todo está a su disposición. Entonces vemos claramente que Dios tiene un gran corazón de haber creado todo un universo para el ser humano en una relación de hijos. Inclusive esta relación también se conoce como sujeto y objeto, el cual sujeto es el rol en el cual inicia la acción y objeto como objetivo, en el cual recibe esta acción, pero que también tiene que devolver, tiene que corresponder. Entonces, acá nos preguntamos, ¿de qué manera el ser humano puede lograr devolver en la misma intensidad y sintonía con el cual lo hace Dios? Bueno, en la siguiente ley vamos a explicar de qué manera el ser humano puede lograr esta conexión, esta relación, y inclusive dar explicación a cómo se establecen todas las relaciones que existen en este universo interconectado.